¡Hey! ¿Qué tal, pescadores? Un saludo, como siempre, de quien te habla. Yo soy Suso, estás en mi canal Suso y sus peces y te doy la bienvenida a una nueva aventura de pesca. Hoy dejo descansar un poquillo a los sarguetes, ya que llevo como un par de meses dándoles seguido, conociendo un montón de amigos y necesitaba un parón y venir a desconectar aquí, donde más feliz me encuentro a la hora de pescar. En el río, no picarán mucho, no lo sé. Me encontráis en un río cercano a Sobrado. Le voy a poner un plomito. El otro día me preguntaba un compi qué plomito suelo utilizar, y estos son los que llevo en mi bote. A ver si os los puedo enseñar, que no va a ser fácil que se vean. Un plomito le voy a poner ahora el más pequeño que tengo, ya que los ríos bajaron un montón. Y a ver si soy capaz a tocar una troitiña. Ya visteis, le pusimos un plomín pequeñín de todo. Tengo debajo un hilo del 011 y vamos a intentar tocar la primera en esa postura. Ahí adelante cebo una, no sé si la daré cogido, pero vamos a intentarlo. ¡Ah! No sé si visteis que cebo allí una. Le voy a echar. Le voy a cambiar la miñoca, que ahí justo cebó una, le eché dos veces, la primera enganché en una polita que había y la segunda no me la quiso, y la miñoca está bastante tocada. Voy a ver si cambiando la consigo coger. Tengo los anzuelos un poco pequeños para estas miñocas y me cuesta, bueno, entre eso y que llevo tiempo sin venir, pero bueno, ahí la tenéis, ni tan mal.
Ahí está comiendo una, a ver si la cogemos. Bueno, ahí tenemos una de la medida. Ahí creo que mando una pequeña. Voy a tirar justo contra la esquina del puente a ver si hay una. A ver si la hemos cogido esta. Ah, creo que soltó. ¡Ah! ¡Qué cabrona! Qué tiña. Una cosa que suelo hacer habitualmente, ahora sí lo puedo decir, ya que ahora ya no vendo miñocas, es cambiar la miñoca cada vez que me pica una trucha. Antes no lo decía porque la gente ya sabéis cómo es, y que si tiene una empresa de cebos y lo que le interesa es vender cebos, pero yo suelo cambiar la miñoca cada picada. A ver si hay otra. Ahí me picó una, antes, en el anterior lance, pero la cabrona creo que la moví, ya no va a volver a comer. Le voy a tirar, a ver si le tiro allí en aquel agujerito que hay allí adelante. Ah, no sé si se vería. Va, ya la debí de mover y ahora hostias. Mira el menudo petillo. Pero esta no era la de antes, ¿eh? Hasta luego. En poca agua no comen. Vamos a ver ahora estas corrientitas que parece que tienen medio metro de agua, a ver si cogemos alguna.
Mirad cómo me he dejado la miñoca. Alguna vez cuando las miñocas son pequeñas le pongo dos, así. Va con un nudo. Ah, soltó. A ver si se ve mover alguna por ahí por el fondo, que aquí hay clareo. Una ya me está comiendo. Me llevo la punta de la miñoca. Le voy a echar otra, a ver si la consigo engañar. La verdad que solo pescar en estos parajes ya merece la pena. Voy a subirle por el otro lado y nada, comentaros. La pesca del sargo me gusta un montón, la del fondo también, la de corcheo de competición me encanta. En general me gustan todas las pescas. Ahora, como la del río, para mí no hay ninguna. Me desestresa, parajes inigualables. Ya veis, aquí no se escucha ni una persona, ni un coche. Si algún día tengo dinero, me compraré un molino como ese para tener a enfriar las cervezas y poco más. Vamos a seguir. Menuda pasada de sitio, un molino chulísimo. Siempre que paso por algún sitio así, pienso cómo vivirían aquí hace 100 o 150 años. Increíble, Esta miñoca tiene que coger una trucha sí o sí,
La tengo entre los pies. Una troitiña guapa, ¿eh? Bueno, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya veis, van comiendo a cuentagotas, alguna de la medida. Me llevo 4 para comer mañana. Y lo dicho, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, si te gusta, déjame tu like, suscríbete y activa la campanita. ¡Nos vemos! Nunca vine tan arriba y estoy un poco acojonado porque se me hace de noche y no sé dónde estará la salida. Voy a ver si paso por aquí y si encuentro ahí adelante un puente y por lo menos quedo más tranquilo. Bueno, ya más tranquilo. Ya controlé la salida, tengo una carretera aquí nada a 150 metros, 2 lances y ya aprovechamos bastante el domingo.